Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder ser portavoces de su palabra y así poder llevar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios y para eso vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, porque queremos hacer un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder presentar tu palabra. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo penetre esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que pueda dar frutos para honra y gloria a tu nombre. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, que este mensaje pueda ser de salvación para cada uno de nosotros y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar doctrina. La palabra de Dios enseña de que hay que ser defensores de la sana doctrina. Hay que predicar doctrina. Noten lo que le dice Pablo a Tito. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten, hay que hablar lo que está en armonía con la sana doctrina. Hay que predicar doctrina. Usted, amigo y hermano que esté escuchando esta presentación, tiene que conocer doctrina. Usted, amigo anciano, hermano de la iglesia, hermano ministro, usted tiene que predicar doctrina. Es hora de dejar los temas halagüeños, temas sentimentales, temas que no tienen nada que ver con doctrina. El mensaje que la iglesia debe de predicar y que Dios nos manda que prediquemos es doctrina, porque la única forma de poder detectar la falsa doctrina es conociendo la sana doctrina. Cristo predicaba doctrina. La Biblia dice de que después de que Jesús predicó el Sermón del Monte, en efecto, el Sermón del Monte es una predicación de pura doctrina que Cristo predicó en el Sermón del Monte. Cuando Cristo bajó del monte y de predicar este sermón, dice que la gente y los fariseos se admiraban de la doctrina de Cristo. Eso significa de que Cristo predicaba doctrina. Ustedes pueden analizar el Sermón del Monte. Cristo habló de muchos temas doctrinales, porque de eso se trata, de predicar la sana doctrina. Cristo es doctrina. En este estudio vamos a estudiar la sana doctrina. Queremos hacer un análisis profundo sobre el reposo bíblico que menciona el libro de Hebreos capítulo 4. En realidad queremos hacer un exégesis de Hebreos 4:9. El estudio sistemático va a girar en torno a este versículo porque queremos hacer un análisis morfológico de lo que significa este texto. Noten lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 4:9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Aquí lo traduce: queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que vamos a hacer un análisis exegético y morfológico de este texto. Vamos a ver de qué se trata este texto. Pero para eso vamos a hacer un análisis que gira alrededor a este texto. Vamos a ver de que en el libro de Hebreos, en los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos, se hablan de varios reposos. O sea que se usa el término reposo en tres aspectos, en los capítulos 3 y en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Vamos a ver cuáles son estos tres reposos que mencionan estos capítulos para llegar al versículo 9 del capítulo 4.
porque queremos hacer un estudio exegético de ese versículo. Ahora, lo que muchos ignoran es de que en los capítulos 3 y los capítulos 4 del libro de Hebreos se usa el término reposo en español, pero ya vamos a ver de que en el griego se usan unas variantes. El término reposo se usa de 3 diferentes formas y vamos a ver una de ellas para que nosotros podamos llegar a analizar el versículo que queremos espaciarnos. Es interesante que el escritor del libro de Hebreos utiliza la idea del descanso o reposo de varias maneras en los capítulos 3 y los capítulos 4. Vamos a ver la primera forma o el primer aspecto en que se usa el término reposo o descanso. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Aquí se usa en primer lugar el término reposo o el término descanso para referirse al descanso físico de que Dios le daría a Israel cuando llegase a la Canaán terrenal. El descanso era la llegada y el establecimiento a la Canaán terrenal. Y el griego que se usa aquí para descanso es catapauxis. Ustedes pueden buscar esto en un léxico o en la concordancia Strong. La palabra descanso que se usa en estos versículos que vamos a leer es catapauxi y se usa como descanso que los israelitas iban a obtener cuando llegasen a la tierra prometida. Recuerden de que el pueblo de Israel, su objetivo era salir de Egipto y llegar en 40 días a la Canaán terrenal. Ese era el descanso que Dios les iba a dar. Pero la Biblia dice que por la rebelión de Israel y por su apostasía, Dios les dio 40 años, o sea, día por año. Eran 40 días, pero por su rebelión, esos días se convirtieron en años. Noten cómo dice Hebreos 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, habla de la apostasía de Israel en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, se refiere a la rebelión de Israel, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refería según el contexto? Se refería al descanso que recibirían cuando llegasen a la tierra prometida de Canaán, pero por su rebelión Israel no entró a este reposo. En efecto, noten el contexto, Hebreos capítulo 3, los versículos 8 al 9, ahí se menciona la rebelión de Israel en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Gran rebelión. Ustedes pueden leer la historia de Israel en el desierto. Le dieron tanto problema a Dios, apostasía, rebelión, idolatría, murmuración, fornicación, etc. Inclusive el pecado más grave que impidió la entrada de Israel a la Canaán terrenal fue de que rechazaron el mensaje positivo de dos de los 12 espías que fueron a examinar el territorio de Canaán. Estos 2 espías que traían un mensaje positivo de conquista porque Dios les había dado esa tierra en sus manos, dice que era José y Caleb, y dice que el pueblo de Israel se opuso a este mensaje, inclusive los iban hasta matar porque ellos creían de que José y Caleb los estaban induciendo a la destrucción. O sea que el pueblo apóstata de Israel prefirió mejor hacerle caso a los 10 espías que traían un mensaje negativo y desalentador. Por eso es que Israel
anduvo vagando 40 años alrededor de Cades Barnea, gran apostasía. Por eso que Dios dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque rechazaron el evangelio a través de las palabras de José y Caleb. Esta historia de apostasía, de rechazo al mensaje de estos dos varones de Dios, la encontramos en Números capítulo 14, versículo 1 al 38. Por eso es que Dios no les permitió que entraran al descanso, que era la Canaán terrenal. El término descanso aquí en el griego es katapauxis. Ese es el primer modo en que se emplea en el capítulo 3 de Hebreo el término descanso. Ahora, es interesante que la Biblia enseña en varias partes de la Biblia donde Israel, por su apostasía y rebelión, no entraron a ese descanso que era la Canaán terrenal. Noten cómo dice el profeta Ezequiel capítulo 20, versículo 12 al 13. Noten el profeta Ezequiel en qué términos usa esta apostasía. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. ¿Qué es lo que hicieron? Se rebelaron. Y noten con qué lo conecta: por rebelarse y pisotear el sábado, el santo sábado. Y no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Gran rebelión y apostasía de Israel, que les prohibió la entrada al descanso, que era la Canaán terrenal. El apóstol Pablo, hablando de esta apostasía de Israel en el desierto, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 11. Noten la rebelión y apostasía de Israel. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para la iglesia actual, para el Israel moderno, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en aquel día 23,000. O sea que hubo una gran masacre. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, el Israel moderno, a quien han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta por qué Dios ahora dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, que era la Canaán terrenal? Porque Israel había rechazado el evangelio y había pisoteado los estatutos y los mandamientos de Dios. En ese sentido se usa el término reposo como primer lugar en la epístola de los Hebreos, especialmente el capítulo 3. Vamos a ver el segundo aspecto en que se usa el término descanso o reposo. Es interesante, hermanos, que nosotros, como no estamos leyendo griego y hebreo, estamos leyendo Biblias en español. Aunque se usa en español el mismo término reposo, descanso, pero en el griego esta palabra que vamos a leer ahora es otra para referirse a reposo. Noten cómo dice aquí se refiere al descanso de sabático y se usa la palabra katapau. Katapau también es utilizado para describir la observancia del sábado. Noten que ahora se habla del sábado. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 4, versículo 4. Dice: porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Es interesante que esta palabra reposó, o este sustantivo reposó, es del griego katapau, que se usa aquí para hablarse del séptimo día de la semana. Noten
que claramente Dios está hablando aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Es evidente que aquí ya no está hablando de la Canaán terrenal como reposo o descanso. Ahora el término catapau ahora se usa para hablar del reposo del séptimo día, como un reposo sabático. Y aquí dice la razón: y reposó Dios de toda la obra en el séptimo día. Ahora, es interesante lo siguiente. Ahora, en tercera instancia, el término reposo se usa en un aspecto espiritual, como tercer punto. Noten lo que dice Hebreos 4:3. Aquí se usa el término reposar en un sentido espiritual. Noten. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí, reposo es del griego katapausi, el mismo reposo que se usa para hablar de la Canaán terrenal. Pero ahora noten que aquí el escritor de Hebreo lo está usando en un término espiritual. Dice: porque los que hemos creído hemos entrado en su reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Noten que se intercambian los términos. Se usa en la primera parte del versículo, se usa el término de reposo para hablar en un sentido espiritual, y después la segunda parte del versículo se relaciona con el Shabbat, el día sábado, porque dice: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Una referencia a Génesis 2:3. En efecto, más adelante se dice de este reposo: falta que algunos entren en él. O sea que el descanso del Shabbat y el descanso de la Canaán terrenal llevaban una dimensión espiritual, y es necesario que entremos en esa dimensión espiritual. Dice el escritor de Hebreo, noten el contexto, Hebreos 4:6. El versículo 6 dice: por tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? En el griego esta palabra es evangelion, noticia buena. O sea que a ellos se les anunció primero el evangelio. O sea que los hebreos, los israelitas, también se les anunció el evangelio. ¿Pero en qué sentido? En forma de figuras y tipos, a través del santuario y de la economía judía. Noten cómo dice: y aquellos a quienes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de esta desobediencia. ¿A qué? Al Shabbat, al reposo espiritual y a la Canaán terrenal. En tres aspectos y en tres formas se usa el término descanso y reposo en los capítulos 3 y los capítulos 4. Un lector superficial no capta este mensaje. Lo que está diciendo el escritor de Hebreo es presentando cómo Israel, por su rebelión, no entró al reposo espiritual a través de Cristo y sus promesas, y eso lo llevó a apostatar y a que no entraran tampoco en la Canaán terrenal, y que tampoco el Shabbat fuera un deleite para ellos. O sea que estos dos aspectos se usan intercambiables en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Hebreos. El descanso y el reposo en tres sentidos. Ahora, si ya captamos eso, vamos ahora a ir al reposo del sábado, reposo sabático. Vamos a espaciarnos especialmente en el versículo 9 del capítulo 4, porque les dije al principio que el objetivo de este estudio y de este exégesis es que hagamos un análisis de Hebreos 4:9, porque nos queremos espaciar en ese versículo, porque la mayoría de detractores del Shabbat bíblico y de la fe adventista sostienen de que Hebreos 4:9 es imposible usarlo para defender un reposo del Shabbat, que por lo tanto los adventistas están
equivocados en la interpretación exegética de Hebreos 4:9. Así que vamos a hacer un análisis profundo de este texto para desmantelar esa teoría y demostrar que los adventistas del séptimo día están en lo correcto en su análisis morfológico y exegético de Hebreos 4:9. ¿Qué dice Hebreos 4:9 en la versión Reina Valera de 1960? Noten cómo dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Algunos protestantes enseñan así, inclusive ahora los católicos usan los mismos argumentos que los protestantes. Por eso es que las madres y las hijas trabajan en concierto, usan las mismas doctrinas y usan los mismos versículos para torcerlos, para enseñar errores doctrinales. Los protestantes dicen aquí: nosotros tenemos un reposo y es Cristo. O sea, del reposo que habla aquí, Hebreos 4:9, es Cristo nuestro reposo. Tengamos cuidado con esas interpretaciones. Es cierto que Cristo es reposo de nuestra vida espiritual porque nos limpia nuestros pecados, pero en ninguna parte de la Biblia se enseña de que Cristo es el sustituto del Shabbat. Ese es un error y un argumento falaz que se han inventado Babilonia y sus hijas. Así que vamos a ver de qué significa Hebreos 4:9. Es interesante, hermanos, que al ver el contexto, Hebreos 4:9 está hablando del Shabbat. Pero es interesante que la palabra griega que se usa aquí es diferente que katapaus y katapausis. Ahora la palabra griega es otra para reposo en Hebreos 4:9. ¿Cuál es? La palabra griega, si ustedes tienen duda de lo que estoy diciendo, váyanse a un léxico griego o descarguen el diccionario Strong y van a ver de que las palabras son diferentes en el griego. La palabra aquí para reposo es sabatismos. Repita conmigo: sabatismos. Es la que usa el escritor de Hebreo aquí en Hebreos 4:9. Por el contexto se indica de que se está hablando del Shabbat. ¿Por qué razón? Notemos lo que dice Hebreos 4, versículos 3 y 4. Dice: por lo que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, queremos usar la segunda parte porque esa es la que nos interesa para que veamos. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras que había hecho en el séptimo día. Es evidente de que el reposo para el pueblo de Dios aquí es el Shabbat, porque Dios reposó en el séptimo día. Esta es una referencia que viene de Génesis 2, versículos 2 y 3. Sabatismos, vocablo que en la Biblia se usa una sola vez en toda la Biblia. Mire qué interesante. Me puse a investigar en qué otra parte de la Biblia se usa esta palabra en griego. Sabatismos, para reposo. Ya no hay otra. Es la única vez que se usa aquí. Muy extraño. Algunos exponentes de otras iglesias protestantes sugieren de que aquí no está hablando del sábado, sino que está hablando del reposo espiritual que es Cristo. O sea, Cristo es nuestro reposo, dicen ellos. Pero es imposible esta interpretación, porque aunque los capítulos 3 y los capítulos 4 del libro de Hebreos se usa intercambiable en el idioma español descanso para referirse tanto a la Canaán terrenal, al Shabbat y al reposo espiritual, pero debemos tener en cuenta que cada versículo debe de leerse en su contexto. Es evidente que al leer el versículo 10 y el versículo 11, después del 9, estamos notando que Pablo está hablando del Shabbat, del séptimo día. Noten lo que dice el versículo 10 y al 11 de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué día Dios reposó de la suya? ¿Qué día Dios reposó de sus obras? Fue el séptimo día. Es evidente que el contexto está hablando, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, está hablando del séptimo día, porque en ese día Dios terminó sus obras. Y sigue diciendo el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es evidente que cuando el escritor dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, está hablando del sábado como séptimo día de la semana. La señal distintiva
que identifica al pueblo de Dios en esta tierra es la observancia del reposo sabático. Aunque el griego es sabatísimo, se entiende por el contexto que se debe traducir descanso de sábado o reposo de sábado. Es interesante, hermanos, lo siguiente. En el Antiguo Testamento se emplea 70 veces el vocablo o el verbo Shabbat. Y Shabbat significa cesar o reposar. Y Shabbat, según los expertos en lenguas originales, Shabbat se origina de sabatismos. Es interesante, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo debe traducirse Hebreos 4:9. O sea, el término sabatismos. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 no da la fuerza exacta del texto. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, cualquiera puede decir, ahí se refiere a Cristo como nuestro reposo. O los católicos pueden decir, ahí se refiere al domingo. Inclusive los católicos han manipulado el versículo 8. El versículo 8 del libro de Hebreos, del capítulo 4, noten cómo dice, el católico sin instrucción bíblica dice que ahí se refiere al domingo. Hebreos 4:8 dice lo siguiente, y si José le hubiera dado el reposo, no le salvaría después de otro día. El católico torcedor de las Escrituras dice que el otro día significa el domingo. Eso es el problema de no estudiar la Biblia a profundidad, hacer malas aplicaciones y conjeturas de los textos bíblicos. Un versículo nunca se debe de aislar de su contexto. El reposo o el día o después de otro día se refiere aquí al llamado que tuvieron los israelitas en los tiempos de David para que Israel cumpliera nuevamente su propósito de ser una nación, de que predicara el evangelio y cumplir su misión como nación escogida para anunciar al Mesías a través de tipos y símbolos a las naciones circunvecinas. Y en los tiempos de David fue llamada esta nación otra vez en los días de David. O sea que el término después de otro día no debe interpretarse de una forma literal, sino que es un aspecto figurado, como Dios hizo un llamado a Israel nuevamente en los días de David. El católico sin instrucción bíblica cree de que aquí está hablando del domingo. Absurdo y falta de lógica. Hasta por lógica es absurdo eso, porque la carta a los hebreos fue escrita a los hebreos, gente que conocía la Torá, los secretos de Moisés y los profetas, gente que conocía de que el Shabbat era el día de Dios. O sea, es inconsistente enseñar de que aquí está hablando del domingo. Por lo tanto, volvamos nuevamente a Hebreos 4:9. Ahora, si el griego para reposo es sabatismos, ¿cómo debe interpretarse o cómo debe traducirse según el griego y la sintaxis? La Reina Valera 1960 se presta a confusión. Y siempre les he dicho a nuestros hermanos y amigos que ven estas presentaciones, si usted quiere hacerse un poderoso en las Escrituras, siempre use como herramienta este principio. Compare otras versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto. Yo cuando estudio un texto, por ejemplo, cuando estaba elaborando este estudio, me fui a algunos léxicos griegos y hebreos. Me fui a muchas versiones de Biblia cómo traducen el griego sabatismos. Es interesante, hermanos, que la Reina Valera 60 traduce mal este texto, porque el texto debe traducirse de la siguiente manera. Voy a leerles Biblias que están más apegadas al griego y traducen sabatismos correctamente para referirse al sábado, al Shabbat. Noten cómo dice Hebreos 4:9 en la Biblia Católica Jerusalén. Noten, la Biblia Católica, siempre les he dicho, hermanos, una de las mejores Biblias que yo uso son las Biblias Jerusalén, Biblia Católica, oficialmente del Vaticano. La iglesia, la Biblia que es más católica que cualquier otra Biblia católica es la Biblia de Jerusalén.
la Iglesia Católica tiene una de las mejores Biblias, la Biblia de Jerusalén. Y a pesar de que es una de las mejores Biblias, los católicos están ciegos porque no se dan cuenta de sus engaños, porque sus mismas Biblias los desenmascaran. La Biblia Católica de Jerusalén es más clara. Noten cómo traduce Hebreos 4:9. Biblia de Jerusalén. Por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Noten que sabatismo debe traducirse descanso sabático. Esa es una mejor traducción del griego. Noten cómo dice la Biblia textual. Biblia textual en Hebreos 4:9 dice: queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios? El descanso sabático. Y esto es más interesante de lo que les voy a decir, hermano. La Biblia de los Testigos de Jehová, que se llama Traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo, es una de las Biblias que están más adulteradas a propósito para sostener una doctrina netamente arriana. Pero en Hebreos 4:9, la Biblia de los Testigos de Jehová sí lo traduce correctamente. Si usted tiene una Biblia de los Testigos de Jehová, vaya a buscar Hebreos 4:9 y ¿saben cómo lo traduce? Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Biblia de los Testigos de Jehová. Noten que los Testigos de Jehová rechazan la verdad del sábado y su misma Biblia lo desenmascara. Noten cómo dice la Biblia textual: queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Tremendo. Noten esta otra Biblia, Biblia Kodesh Israelita. Hebreos 4:9 dice: por tanto queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh. ¡Qué tremenda Biblia! ¿Qué dice? ¿Cómo debe traducirse sabatismos? Queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh. Tremendo. Noten esta otra Biblia, Biblia de nuestro pueblo, Hebreos 4:9 dice: luego queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Hoy otra Biblia, Biblia de Castilián, Hebreos 4:9 dice: haz que aún le queda al pueblo de Dios un descanso sabático. Tremendo. Vámonos a otras dos más. La Septuaginta, la versión Septuaginta o la versión del 70 traducida al español. Noten cómo traduce Hebreos 4:9. Por tanto queda el sabatismos. Aquí lo traduce sabatismo para el pueblo de Dios, porque sabatismo es o se debe traducir descanso de sábado o descanso sabático. Noten esta otra Biblia, Biblia Israelita Nazarena. En Hebreos 4:9 lo traduce así: por tanto queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Tremendo, hermano. Entonces, cuando Hebreos 4:9 dice: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, es evidente que está refiriéndose al pueblo de Dios, la iglesia del Dios vivo. Usted me va a decir: hermano, pero el reposo del Shabbat es para los judíos. En efecto, la carta a los hebreos fue escrita a esta comunidad de los hebreos. Por tanto, no tiene nada que ver con gentiles. ¿Cómo desmantelar esa teoría? Porque el escritor de Hebreos, supongamos que es Pablo, porque hay cierta dudosa si fue Pablo el que escribió la carta de Hebreos o no, pero supongamos que fue Pablo. Pablo está diciendo: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es pueblo de Dios en la Biblia? En la Biblia, no según el concepto adventista. ¿A qué se le llama en la Biblia el pueblo de Dios? Sencillo. Vamos a ver quiénes constituyen al pueblo de Dios. Y vamos a ver de que no solamente son judíos, sino también son gentiles convertidos. O sea, el pueblo de Dios lo componen judíos convertidos y gentiles convertidos. No es simplemente por pertenecer a una nación, sino que para ser un verdadero judío hay que unirse a Cristo, el verdadero judío. Y en ese contexto, la Biblia menciona que un judío es aquel que ha abrazado el pacto y las promesas. Y el pueblo de Dios lo componen dos grupos, uno solo. Noten lo que dice Efesios 2,
versículo 15, para que veamos el contexto. Y dice lo siguiente: por tanto, noten que la carta a los Efesios es escrita a una comunidad gentil que no tiene nada que ver con sangre de Abraham en las venas, ni con pertenecer a una nación. Y noten con qué palabras Pablo se dirige a los de Éfeso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, externamente está hablando, que no tienen sangre de Abraham en las venas, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión. O sea que por los judíos eran llamados incircuncisos los gentiles. En efecto, eran llamados también perros y piedras. ¿Se acuerdan el mensaje que Cristo les dio a los apóstoles con la mujer sirofenicia que quería comer de las migajas? Y Cristo les dio una lección a los fariseos: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Porque los judíos así se referían a los gentiles como perros. Y noten cómo dice: por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, noten, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es nuestra paz que de ambos pueblos, ¿de cuánto? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. ¿Cuánto pueblo tiene Cristo? Tiene uno. Lastimosamente el protestantismo apóstata creen de que Cristo aún sigue teniendo dos pueblos, Israel y la iglesia gentil. Pero según la Biblia, Cristo tiene solamente un pueblo que está compuesto ¿de qué? De judíos y gentiles convertidos. Por tanto, cuando la Biblia enseña el Shabbat es para el pueblo de Dios, no se refiere solamente a israelitas, se refiere también a gentiles convertidos a Cristo. Este mensaje también lo presentó Pablo a los Gálatas. Noten que los Gálatas también era una comunidad gentil. Y noten qué mensaje le presenta Pablo a esta comunidad, especialmente para desmantelar las teorías de los judaizantes. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 al 29, dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Cómo? Somos uno en Cristo. Y sigue diciendo: si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, cuando la Biblia enseña, por tanto, que es un reposo sabático para el pueblo de Dios, no se refiere allá, sino se refiere a aquellos que han aceptado a Cristo como nuestro sumo sacerdote y lo siguen a través de su ministerio en el santuario celestial. Y eso solamente lo compone el pueblo remanente de los últimos días, y es la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios, porque lo dice la Biblia. Por tanto, queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Hermanos, la observancia del Shabbat no es invento de los adventistas, es un mandamiento de la ley de Dios que identifica al verdadero pueblo de Dios que descansa en Cristo. Y este sábado, el Shabbat bíblico, es una señal del reposo espiritual que tendremos en la Canaán celestial cuando Cristo venga por segunda vez y nos dé esa mansión celestial. Noten que todo se cumple con la iglesia remanente. Si nosotros rechazamos el Shabbat como cuarto mandamiento, no vamos a sentirlos felices en observar el sábado en la tierra nueva, porque aún en la tierra nueva el pueblo de Dios seguirá observando el Shabbat por la eternidad. Hermanos, es claro que Hebreos 4:9 es específico y diáfano de que se refiere al Shabbat.
Sabatismo debe traducirse descanso sabático según el griego y la sintaxis. Gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido poder presentar este mensaje, esperando de que este mensaje haya sido de bendición para nuestros oyentes y que puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de falsas doctrinas y errores doctrinales. Nos hemos dado cuenta claramente a través de el contexto bíblico de que tú has prometido a tu pueblo darnos una Canaán celestial, un reposo espiritual y un Shabbat, un día santo de que identifica a tu pueblo como el único pueblo que adora al Creador de los cielos y la tierra en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque nos has acompañado a través de tu espíritu. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Siempre no se olviden, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, den like, comente, para que así YouTube pueda sugerir este material a otras personas y así puedan siempre, hermanos, estar orando por este ministerio. Gracias por su apoyo, gracias por el amor que tienen a este ministerio, gracias porque siempre se acuerdan de mí en sus oraciones. Y saben, hermanos, agradezco mucho porque yo sé que hay hermanos de que están orando por este ministerio. Nosotros no somos pastores, no somos una persona que tiene algún grado teológico, somos simplemente miembros de iglesia que los talentos y los dones que Dios nos ha dado los ponemos al servicio de Dios. Así que si ustedes creen de que yo soy pastor, no soy pastor. Si usted quiere dirigirse a mí, dígame hermano Rafael. Hermano Rafael, soy miembro activo de la iglesia, no soy disidente como me acusan algunos detractores. Soy miembro activo de la iglesia, activo en la iglesia, con privilegios en la iglesia, y el talento que tengo y los dones los uso para beneficiar al cuerpo espiritual de Cristo. Así que Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.